Imagina esto conmigo, un avión aterriza en Miami, se abre la puerta, y de ahí baja un niño con una mochilita azul, la misma que tú le mandaste desde hace 3 años. Tú estás temblando en la terminal, respirando hondo, tratando de no llorar porque prometiste, no voy a hacer show. Lo ves salir, mira a los lados, te reconoce, y esa primera carrera hacia ti borra de golpe todas las madrugadas sin dormir, todas las citas consulares canceladas, todo el bendito travel ban que convirtió tu vida en una lista de espera. Ahora dime, si llegáramos a ese final feliz, ¿cuánto dolor tuvo que pasar antes? Porque hoy la historia no está ahí. Hoy la historia está en medio, en un país donde una Proclamation 10.949 y un Travel Ban dejaron la reunificación familiar de los cubanos en pausa, mientras en Miami la gente viste de blanco y grita que no le bloqueen el derecho a abrazar a su familia. Y sí, voy a contártelo todo, pero al revés, como un chisme de esos que empiezan por el final, para que entiendas por qué ese abrazo en el aeropuerto se ha vuelto casi ciencia ficción para miles de personas. Bienvenidos a otro episodio de A Cuba Sin Filtros, el podcast donde no se maquilla la verdad y donde lo cubano se cuenta como es, con picante, con corazón y con calle. Si estás manejando, trabajando, limpiando la casa, cuidando a los niños o escapándote un rato del estrés, quédate, porque esto que te voy a contar te toca aunque no tengas pasaporte cubano. Y si eres cubano, ya sabes, aquí vamos a hablar de lo que muchos prefieren dejar callado. Vamos a empezar esta historia por el final, como una buena novela. Imagina que dentro de unos años alguien dice, ¿te acuerdas cuando el Travel Ban tenía media familia cubana varada, con visas aprobadas pero sin avión? Lo dicen como si fuera algo del pasado, como si hubiera sido una etapa. Lo cuentan casi con nostalgia amarga, tipo, cuando el dólar estaba a tanto, cuando los apagones eran diarios, cuando el consulado era una ruleta rusa. Pero ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, eso no es pasado. Es presente. Es el pollo del arroz con pollo de este episodio. Y para que sepas de dónde te hablo, déjame llevarte primero a Cuba, pero a lo pintoresco, a lo que casi nunca sale en los titulares. Vamos con esta sección, curiosidades reales de una ciudad cubana. Dicen que en Pinar del Río hay casas donde hay más fotos en dólares que dólares en la casa. Porque cada foto es un hijo, un hermano, un primo que se fue para afuera, y prometió traer a los demás por la vía legal. Pinar del Río parece tranquila, llena de vegas de tabaco, pero si te sientas en un portal y escuchas las conversaciones, vas a oír más de una vez palabras como reunificación familiar, categorías F1, F2A, F2B, el consulado, el día de la entrevista, y ahora, la palabrita que entró como un ladrón por la noche, Travel Ban. Curioso, no. Una ciudad famosa por el tabaco, pero el humo más denso ahora mismo no sale de los puros, sino de la incertidumbre. Y ahí es donde entramos tú y yo, desde fuera de Cuba, mirando la isla por una pantallita, tratando de entender qué demonios pasó con la promesa de, hazlo legal, hazlo bien, y eventualmente tu familia llegará. Vamos a la carne. El Travel Ban del que hablamos hoy no es un mito urbano. Es la Proclamation 10.949, una orden que dice, con lenguaje fino, que por seguridad nacional y seguridad pública se restringe la entrada de ciudadanos de varios países, y Cuba está en esa lista. Y aquí es donde la cosa se pone fea, porque no estamos hablando solo de turistas que querían venir de shopping a Miami, estamos hablando de la reunificación familiar, de esas visas que se llaman F1, F2A, F2B, F3, F4, que suenan a código frío, pero en realidad son sinónimo de madre, hijo, hermana, esposo. ¿Sabías que solo en el año fiscal 2024 se emitieron más de 5.000 visas familiares para cubanos, y la mayoría eran F2A, es decir, cónyuges e hijos menores de residentes permanentes? Eso significa que miles de familias estaban usando la vía legal, esa que Estados Unidos siempre ha dicho que es el camino correcto. Y entonces, de pronto, aparece una proclamación que dice, pausa. No se eliminan los casos, no se borran los expedientes, pero las entrevistas se frenan, las visas dejan de emitirse en casi todas las categorías familiares, y tú te quedas en un limbo con nombre y apellido. Mientras tanto, en Miami, un domingo cualquiera, el sur de la Florida amanece lleno de carteles escritos en Spanglish, My child is not a threat, no castiguen a las familias, and the travel ban for family visa. Gente vestida de blanco, como si fueran a una marcha de fe, solo que la fe esta vez no es religiosa, es migratoria. Están reclamando algo básico, que no se use la seguridad nacional como excusa para tirarle la puerta en la cara a quien hizo todo por la vía correcta. Y mientras ves esas protestas, te preguntas, ¿en qué momento empezamos a aceptar que una firma en Washington puede decidir si una abuela conoce a su nieto, si un hermano vuelve a ver a su hermana en persona, si una familia deja de ser un grupo de chats en WhatsApp y se convierte otra vez en mesa de domingo?
Antes de seguir calentando el ánimo, vamos con esta sección, refrán cubano del día y su origen. El refrán de hoy es, al que no quiere caldo, se le dan 3 tazas. En Cuba lo usábamos para hablar del castigo exagerado, del ensañamiento. Hoy parece escrito para ciertas políticas. ¿Cuál es la primera taza? Un consulado en La Habana que se cerró parcialmente desde 2017, obligando a los cubanos a irse a terceros países, pagar hospedaje, pasajes, trámites extra. Segunda taza. Demoras eternas, backlogs, expedientes que parecían atrapados en cemento. Y ahora viene la tercera taza, bien caliente, el travel ban, que detiene la emisión de visas para casi todas las categorías familiares. Si tú querías castigar a un régimen, pero lo que hiciste fue poner a pasar trabajo a las familias que siguieron las reglas, dime si ese refrán no encaja perfecto. Y aquí es donde, como a Cuba, me tengo que poner crítico con todo el mundo. Porque el gobierno cubano lleva décadas empujando a su gente a irse, convirtiendo la migración en válvula de escape. Pero el juego se completa cuando, del otro lado, te dicen, sí, puedes pedir a tu familia, pero ahora mismo el proceso está suspendido por razones de seguridad. Resultado, la gente sigue yéndose igual, pero por las vías más peligrosas. Selva, mar, coyotes, rutas que Google no te recomienda, pero que TikTok y el boca a boca sí. Hola amigos, este contenido llega a ustedes gracias a A&K, el ecosistema de noticias y comunicación más dinámico del nuevo mundo digital. Hemos vuelto del comercial y estás todavía en el carro, con el semáforo en rojo, pensando, ok, ya entendí la película, pero ¿cómo me pega a mí si yo ni siquiera soy cubano? Fácil, hoy es Cuba, pero el concepto de travel ban, de proclamaciones, de listas de países, de preocupación, es una tendencia que puede tocar a cualquiera. Por eso este episodio no es solo para los 11 millones de cubanos regados por el mundo, es para cualquiera que crea que la familia no debería ser moneda de cambio en la política. Vamos con esta sección, Trivia a Cuba. Pregunta rápida para ti, sin Google, solo memoria, ¿cuál de estas categorías familiares puede seguir avanzando, incluso bajo el travel ban? Opción A, hijos casados de ciudadanos estadounidenses, la categoría F3. Opción B, hermanos de ciudadanos estadounidenses, la famosa F4. Opción C, los familiares inmediatos, cónyuges, hijos menores de 21 y padres de ciudadanos estadounidenses. Si respondiste C, estás más al día que muchos. Los llamados immediate relatives siguen teniendo una vía abierta, mientras el resto está prácticamente paralizado. ¿Te das cuenta del nivel de absurdo? Hay familias que literalmente están corriendo para que uno de los suyos se haga ciudadano, solo para mover a sus seres queridos de las categorías F a la categoría de familiar inmediato y escapar del efecto del travel ban. La migración, convertida en juego de sillas musicales. Y mientras esa gente hace malabares legales, en la calle 8 los manifestantes miran a cámara y dicen algo que suena a bofetada, no es justo que se castigue a las familias por decisiones que no tomaron ellos. Ahí es cuando, al que firmó la proclamación, le toca escuchar que la seguridad nacional no puede ser un cajón donde se mete todo lo que no quieres discutir a fondo. Ahora vamos con una de mis secciones favoritas, lo que Google no te dice. Si tú buscas Travel Ban, Proclamation 10.949, reunificación familiar, te van a salir muchas páginas bien maquilladas, lenguaje oficial, frases como protección del pueblo estadounidense, revisión de procesos migratorios, riesgos para la seguridad. Todo muy políticamente correcto. Lo que casi nunca te sale en la primera página son los detalles humanos, la madre que vendió la casa para pagar trámites, el padre que renunció a un trabajo en Cuba porque ya casi le tocaba la entrevista de visa, el hermano que lleva 10 años esperando en una categoría F4 que ahora está congelada. Lo que Google no te dice es que, en la práctica, este tipo de medidas terminan empujando a la gente hacia lo que supuestamente se quiere evitar, más irregularidad, más rutas peligrosas, más miedo. Y que mientras se cierran estas puertas legales, aumenta el número de personas detenidas por ICE sin antecedentes penales, gente cuyo único delito es no encajar en la última versión del algoritmo migratorio. Y como si fuera poco, del lado cubano el gobierno sigue haciendo lo suyo, vendiendo la narrativa de que todo es culpa del bloqueo, del imperialismo, de la política estadounidense, mientras oculta que fue el propio sistema cubano el que obligó a miles a ver la migración como única salida. Es una cadena de responsabilidades, y en Cuba la idea es cortarla, no repetirla. Y si estás pasando por una etapa donde sientes que te falta aire, claridad o rumbo, te recomiendo mi libro, Mamá en Pausa, porque ahí te acompaño de verdad. Lo encuentras en acuba.com. Seguimos. Si estás escuchando desde fuera de Cuba, probablemente ya tengas en la cabeza tu propio ranking de absurdos, precios, trámites, boletos de avión.
Pero como aquí vinimos a hablar sin filtro, vamos con esta sección, ranking sin filtro de precios absurdos. Tercer lugar, el precio de un boleto de avión para un cubano que, después de años esperando su visa, logra por fin una fecha y descubre que el pasaje cuesta casi lo mismo que lo que gana en un año su familia completa allá. El sistema le dice, ven legal, pero el mercado le responde, paga como si fueras millonario. Segundo lugar, los paquetes de documentos, certificaciones, traducciones, legalizaciones. Cada papel tiene un costo. Acta de nacimiento, certificación de soltería, antecedentes penales, traducciones juradas. Al final, la reunificación familiar se convierte también en un negocio para todos menos para el que sueña con reunirse. Primer lugar del ranking, el precio emocional. Ese no está en ningún tarifario, pero te explota por dentro. Son los cumpleaños por videollamada, los nietos que conocen a sus abuelos por una pantalla, los abrazos que se convierten en stickers. Ese es el costo más absurdo y, curiosamente, el único que ninguna autoridad parece estar dispuesta a reconocer. Y en medio de este ranking, hay algo que se cruza con tu vida diaria, mientras tratas de entender por qué la política migratoria se ha convertido en un laberinto, también estás tratando de construirte una vida estable fuera de Cuba. Buscas cómo mejorar tus ingresos, cómo organizar tu cabeza, cómo cuidar tu salud mental en medio de tanta noticia pesada. Por eso existen proyectos como mi libro digital Mamá en Pausa y la propia web de Acuba, para ayudarte a pausar, ordenar y seguir, incluso cuando la geopolítica parece diseñada para desgastarte. No te lo digo como comercial vacío, te lo digo porque sé lo que es vivir con la sensación de que todo se decide lejos de ti. Volvamos a la escena de Miami. Gente gritando, sí, pero también gente llorando bajito. Algunos votaron por la misma administración que hoy les tiene el caso congelado. Otros dicen abiertamente, si la medida fuera contra el régimen, yo la aplaudía, pero esto es contra mi familia. Y del otro lado, el gobierno cubano se frota las manos y dice, mira, para que vean quién es el malo. Mientras tanto, las familias son las que pagan la cuenta, otra vez. Sientes que no te cuentan todo. No es casualidad. La verdad ya no está en la tele, está en otro lugar. Mientras todos repiten lo mismo, Acuba conecta historias reales, muestra lo que otros callan y dices lo que tú también estás pensando. No hay filtros, no hay miedo, solo hechos, voces y noticias que se importan. Si buscas claridad en medio del ruido, haz una pausa ahora mismo y entra a www.acuba.com. Tu realidad, sin adornos, sin permisos. Ya casi vamos llegando al final, pero no puedo cerrar sin una sección clave, la que pone la cereza en el pastel, ¿verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? El Travel Ban y la Proclamation 10.949 son medidas necesarias para la seguridad de Estados Unidos, y si tú eres una persona de bien, no tienes nada de qué preocuparte. Te lo han dicho así, ¿verdad? Como quien te dice, si tú no debes nada, no temas que te revisen. Suena bonito, suena cómodo, pero vamos a desarmarlo. Si fuera verdad que solo se está frenando a quien representa un riesgo, porque hay miles de familias con peticiones aprobadas, con patrocinadores, con todos los requisitos cumplidos, atrapadas en un limbo sin fecha ni explicación concreta. Si fuera verdad que la prioridad es la seguridad, ¿no sería lógico fortalecer los canales legales, transparentes, revisados, en vez de cerrarlos y empujar a la gente hacia rutas donde no hay control ni protección? Y ya que estamos, si fuera verdad que esto no tiene componente político, porque la mayoría de los países en la lista son los mismos países que aparecen una y otra vez en los discursos de dureza migratoria, de puño sobre la mesa, de aquí mando yo. ¿En qué momento la seguridad se convirtió en excusa para ganar puntos con una base política, incluso a costa de romper familias que hicieron todo por el libro? Entonces dime tú, ¿verdad o mentira? Yo, desde Acuba, lo veo así. El Travel Ban, tal y como está aplicado, no es solo una medida de seguridad, es un mensaje. Un mensaje que le dice a los cubanos dentro y fuera de la isla, tu familia es negociable. Y cuando conviertes la familia en ficha de juego, pierden todos, menos los que firman las órdenes y nunca tienen que explicar por qué un niño sigue creciendo lejos de su madre. Si tú eres parte de la diáspora cubana, si estás en Miami, en Madrid, en Ciudad de México, en Santiago de Chile, en donde sea, esta historia es tuya también. Porque aunque no tengas un caso abierto de reunificación familiar, vives en un mundo donde una palabra mal usada, seguridad, puede justificar casi cualquier cosa. Y porque sabes que lo que hoy le pasa a un cubano le puede pasar mañana a cualquier otra comunidad. Esta vez te lo conté al revés, empezando por ese abrazo en el aeropuerto que todavía no ha pasado para muchos, pero que algún día, ojalá, podamos dar por sentado. Mientras tanto, lo único que te pido es que no normalices este nivel de absurdo.
Que sigas preguntando, que hables del tema, que compartas información fidedigna, que no dejes que te vendan como medida técnica, lo que en realidad es una decisión política con consecuencias humanas muy concretas. Y ahora te dejo con la pregunta que quiero que te ronde la cabeza cuando termines este episodio: sigas manejando o sigas trabajando, ¿crees de verdad que este travel ban está haciendo a alguien más seguro, o simplemente está castigando a las familias que hicieron todo bien? Te invito a que lo pienses, lo comentes, lo discutas y sigas acompañando cada episodio de A Cuba Sin Filtros, donde lo cubano se sigue contando como es, con picante, con corazón y con calle.